Buen día. Bienvenidos de nuevo a la 24ª jornada litúrgica de la Arquidiócesis de Monterrey, cuyo tema será cómo vivir la liturgia en medio de la pandemia. Vamos a tener 3 conferencias que se van a dictar una cada semana para poder que los coordinadores de los grupos litúrgicos parroquiales tengan la oportunidad de poder pasar esta información a sus miembros, se pueda reflexionar y puedan enviarnos de regreso el examen que al final de esta conferencia se les va a mandar por WhatsApp. La primera de las conferencias que toca el día de hoy es la pandemia en cifras, en números. Luego, Dios mediante, la próxima semana veremos la liturgia de la pandemia. Y luego, en la última semana, cómo vamos a hacer nosotros en nuestras parroquias para reactivar la vida litúrgica y espiritual de la misma iglesia. Vamos a empezar. La pandemia que hoy estamos viviendo es una de tantas que la humanidad ha vivido y que a cifras de hoy no representa todavía una pandemia significativa. Hay que ver nada más, la pandemia que más ha afectado a la humanidad ha sido la de la viruela, con más de 300 millones de personas infectadas. Y la pandemia que está atacando desde el siglo XX a la humanidad ha sido la del SIDA, que ya lleva 25 millones de muertos. Ustedes saben que existe la versión oficial de cómo inició esta pandemia en los mercados de mariscos allá en Wuhan, China, y cómo se ha ido propagando alrededor del mundo. Somos conscientes de que el mundo se nos hizo chico y que la globalización ha sido la principal causante de que se haya propagado tan rápidamente a través de todo el mundo. Esta pandemia, bendito sea Dios, está siendo lo más rápidamente atendida y la información que tenemos acerca de ella todavía no completa lo que es el examen interno de este virus. Por lo tanto, todavía nos resta tiempo para entenderlo, para comprenderlo, pero también para poder atacarlo. Sabemos de que no es como cualquier otro virus que contagiamos en el aire, sino que este virus se contrae por contacto, ya sea porque estás muy cercano a una persona que padece la enfermedad y que al estar hablando sueltan pequeñas gotitas de saliva en las cuales te pueden caer en el rostro, te pueden caer en tu ropa, te pueden caer en tus manos. No habría ningún problema. Pero si yo me llevo la mano a la boca, me la llevo a los ojos, entonces hago que el virus entre dentro de mi sistema. También se contagia por contacto con las superficies en las que ha estado una persona que tiene esa enfermedad. Por lo tanto, si mantenemos un aseo adecuado de nuestras manos, y nos cuidamos de que nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca estén protegidos, las posibilidades de contagio son mucho menores. Por el otro lado, se requiere de una cantidad gigantesca de millones de estos virus para poder que pueda haber un ataque masivo y peligroso a nuestro organismo. Creo yo, no soy doctor, pero que todos estamos de alguna manera ya en contacto con el virus, pero nuestro sistema inmune ayuda a que este virus no se propague adentro de nuestro organismo.
Como todos ustedes ya saben, hay que mantenernos una buena parte del tiempo al aire libre en el patio de nuestra casa a que nos dé sol. Tenemos que tomar vitamina D3, zinc y vitamina C. Tomar muchos líquidos y tener el suficiente acero. No somos los únicos que nos podemos contagiar del COVID, también nuestras mascotas, por lo cual tenemos que tener también cuidado del contacto que tenemos con ellas, dado que no son capaces de poder entender que hay una pandemia. Es muy fácil que nuestras mascotas, en contacto con otras mascotas, en contacto con la calle, con las cosas, tengan también una posibilidad de contagio. La pandemia sí es un asunto de salud, pero también es un asunto de la sociedad, es un asunto de la economía, es un asunto de la moral. Tal vez ahorita, a este punto, el menor problema sea el de la salud, aun cuando es muy trágico. Son mucho más las personas que están afectadas indirectamente, como son todos los estudiantes, como son las muchísimas personas que han perdido su trabajo, como es el confinamiento, el índice cada vez más alto de violencia, de inestabilidad emocional, que si bien se está centrando mucho la atención en los aspectos propiamente del virus, creo que nuestro deber también es preocuparnos de las demás cosas que van junto con esta pandemia. Cuidar mucho de nuestro estado emocional y de nuestro trato con los demás miembros de la familia. Solamente, oíganlo bien, el 0.02% de la población mundial se ha infectado de esta enfermedad. Esto quiere decir que aún con todo lo que nosotros escuchamos de los medios de comunicación, la pandemia está siendo más o menos controlada. Lo que está caótico es la cuestión de las empresas. El 93% de las empresas del mundo están afectadas por la pandemia. Las cadenas de producción están afectadas por esta pandemia. Millones de estudiantes en el mundo están en dificultades académicas, desde los primeros grados del kinder, de la primaria y la secundaria, así como de los de posgrado. Creo yo que en el futuro van a ser recordados más por esta situación crítica de la educación. Aun cuando hay ya anuncios de que hay una vacuna, todavía no sabemos cuál va a ser su efectividad global. Lo cierto es que la vacuna que está más a nuestro alcance va a necesitar un refuerzo y que lo más probable es que el año que entra tengamos que volvernos a vacunar, como sucede con la influenza. Por lo tanto, aun cuando nos vacunemos, todavía le restan alrededor de 2 años a esta pandemia para que ya declaren que estamos en una situación de ventaja para el ser humano. El panorama, tanto para la Iglesia como para todas las instituciones, se va a poner a prueba. ¿Quiénes vamos a sobrevivir? Y lo digo así yo con optimismo. Solamente aquellos que podamos controlar la situación. Aquellas
instituciones que ofrezcan la seguridad y la alternativa para que la economía no decaiga, para que no quede fuera de control el virus y para que nuestras familias no se desintegren. La Iglesia también está batallando, sobre todo porque todo el aspecto litúrgico que maneja el culto oficial de la Iglesia y por lo tanto comunitario está prácticamente restringido como nunca en el siglo XX había estado, pese a la revolución y pese a la persecución religiosa. Nuestras instituciones sacramentales, la Eucaristía, la penitencia, el matrimonio, la unción de los enfermos, están ahorita verdaderamente afectadas. Y en el último de los temas que vamos a abordar, vamos a checar cómo vamos a coadyuvar, cómo le vamos a hacer para que la Iglesia pueda, terminado esta situación de gravedad, presentar a la sociedad y al mundo una alternativa de cómo vivir la gracia de Dios, que ahorita se maneja en un porcentaje elevadísimo solamente a través de los sacramentos y de las acciones de los presbíteros y de los obispos. En el día de mañana nos vamos a tener que sumar todos a que la Iglesia siga adelante, como se los platiqué en la jornada pasada, en la jornada 23ª, de que es el tiempo de los laicos, de que los sacerdotes y los obispos vamos a ser los animadores, los inspiradores, los que le demos cierto orden, cierta prioridad a las cosas. Pero papá y mamá van a tener que hacerse cargo en sus casas de la liturgia familiar. Esto lo vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana, cuando veamos la liturgia de la pandemia. ¿Cómo le vamos a hacer para experimentar la gracia de Dios, que no conoce restricciones? La gracia de Dios no puede entrar en una contingencia. Dios se abre camino por donde sea. La liturgia no. La liturgia tiene sus pasos, tiene sus reglas, tiene sus normas. Pero en esta situación vamos a tener que aprender a buscar la gracia de Dios, vivirla y que dé fruto en nosotros. El material que se les está presentando es bastante vasto. Es para que cada uno de ustedes en lo personal lo vea, lo estudie, lo medite, lo valore. Como no nos podemos reunir, yo los invito a los que tengan en sus manos las plataformas digitales de comunicación, lo puedan debatir entre ustedes y contestar el examen que a continuación se les va a presentar, que es de falso y verdadero. 10 preguntitas muy sencillas. No se necesita aprenderse nada de memoria. Pueden ustedes estar viendo el contenido de esta charla e ir contestando la encuesta. Esto es para que ustedes puntualicen cuáles son las partes más importantes que quisiera el secretariado que quedaran claras. No es para ponerles una calificación, no, es para que ustedes no divaguen entre tantos contenidos, sino que nos podamos centrar mejor en lo que es más importante. Reitero de que el Espíritu Santo jamás ha estado encerrado en las iglesias.
El Espíritu Santo sopla donde quiere. Y la gracia que Dios dispensa a través de la iglesia y a través de los sacramentos no es exclusiva de la iglesia. La iglesia no es la dueña de la gracia de Dios. Dios es el dueño de su obra y Él acude en auxilio de todos nosotros, sobre todo en este tiempo, porque Dios mismo sabe lo urgidos que estamos del consuelo, de la esperanza, de la confianza. De todo corazón yo les auguro de que demos testimonio de que creemos en Dios, de que Dios va a sacar adelante a la humanidad y de que nos está enseñando a priorizar lo que es más importante. Sabemos por el comportamiento en el pasado de que las pandemias y las situaciones trágicas sacan lo mejor, pero también lo peor de las personas. Como bautizados, confío que podamos sacar lo mejor de nosotros y que podamos, como familia y como grupo y como parroquia, atenuar lo malo que existe, que coexiste en nosotros. Que todos nos tenemos que tener muchísima paciencia, pero tenemos que inventar, y esto lo vamos a ver en la última semana, cómo poder acercarnos sin que representemos un riesgo, sobre todo para los adultos mayores, que son los más vulnerables, somos los más vulnerables de esta enfermedad, de esta pandemia. Para los que son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, les reitero de que no se va a quitar la credencial a nadie. De que si ahorita están menguadas nuestras funciones y nuestra actividad apostólica, es por razones de salud y de cuidado, pero no debemos de restringir el amor y la caridad, la oración y la ayuda mutua. Así que no piensen que estamos en receso, estamos en una batalla, en una contienda, en una guerra, en la que tenemos que defendernos, no solamente de la salud, en materia de salud, sino tenemos que defender nuestra fe, lo que nosotros creemos, lo que la iglesia es. Así que dejo en sus manos este documento. No quiero fastidiarlos, cansarlos, platicándoles tema por tema, punto por punto, porque nos llevaríamos muchísimo tiempo. Pero ustedes en la comodidad de su casa y con su tiempo, repásenlo, considérenlo, valórenlo y lleguen a una conclusión. Yo les repito, este es el tiempo de los laicos. Este es el tiempo de ustedes. La iglesia les reclama su condición de hijos de Dios. Que tengan todos buen día.